Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Con casi 40 millones de habitantes en California, siempre tenemos la curiosidad de saber cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, qué tipo de información necesitamos saber para cómo el gobierno puede manejar todo el dinero y hacer que la población en California esté siempre mejor. Afortunadamente, tenemos hoy con nosotros a una representante de la Oficina de Análisis Legislativo de California. Gracias por estar con nosotros, Lourdes. Mucho gusto. Bueno, ustedes son la autoridad de cada 2 años. Tienen esta publicación especial que en inglés se llama CalFacts, básicamente los datos de California. Sí. Cubren muchísima información y temas y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para informar a nuestra audiencia sobre lo que está pasando en ese momento. Empecemos en la economía de California. Hay 17 millones de empleos en California, pero ¿qué es? ¿Qué pasa? Danos un poco una historia para entender un poco más qué pasa. Sí, mucho gusto. Los empleos en California están repartidos en muchos sectores. Eso incluye cosas como los servicios médicos, la hospitalidad, trabajos en gobiernos locales como ciudades y condados. Pero realmente California está compositada de un número de economías regionales que tienen fortaleza en diferentes áreas. Y es casi como diferente. Sí. Es casi como una colcha. Así le construye. Sí. Por ejemplo, la área de la bahía tiene alta concentración de trabajos técnicos, como por ejemplo en la información y también en los servicios profesionales como la ingeniería y abogados. Pero otras áreas como Los Ángeles se enfocan en la mercancía. Ellos tienen muchos trabajos en el transporte, por ejemplo, y otras áreas también como el Valle de San Joaquín tiene muchos empleos en la agricultura. Todos tienen su área de enfoque donde tienen la mayoría de sus trabajos. Y una vez hablando de los trabajos que tienen cada área, ahora vemos un poco qué pasa con los ingresos en general. ¿Cómo se comparan los ingresos superiores en California con los en general de los Estados Unidos y cómo varían según la región y la ocupación? Porque cada uno de esos trabajos es completamente diferente. Sí, es verdad. Los residentes en California tienen ingresos más altos comparados a los ingresos típicos en el resto de la nación. Pero Sí, hablamos de 60, más o menos hay información y datos que son alrededor de $64,000 al año. En los Estados Unidos, eso es equivalente casi como $55,000 al año en un salario cuando se compara esos dos. Sí. En California, un empleado típico gana casi como $10,000 más que en el resto de los Estados Unidos. Pero también en esta área miramos que hay diferencias regionales. Por ejemplo, la gente que trabaja en la área de la bahía ganan bastante más en un típico trabajo que en otras áreas del estado. Por ejemplo, en la bahía ganan casi $90,000 al año en un trabajo típico, pero en el San Joaquin Valley es más como $50,000 al año. Y los gastos también van a ser diferentes sí, con la economía. Y te voy a preguntar una cosa, es importante porque el envejecimiento de la fuerza laboral de California también es un problema y es algo que va a afectar mucho estos números, no importa si la persona tiene un salario súper alto o bajo, si no hay fuerza laboral, eso va a afectar. ¿Cuáles son los números en ese sentido? Sí, la población se ha envejecido desde el 1990. En esa década, la gran parte de la población del estado estaba en lo que se llama Prime Working Age, entre 24 y... La edad dorada, están perfectos. Sí. Sí, esa es la área, los años cuando una persona está trabajando y contribuye bastante a la economía. Pero desde ese tiempo ese grupo de personas han envejecido y están cerca a la edad donde se van a retirar del empleo. También durante esta misma época hemos mirado que la gente ha tenido menos bebés. Son las décadas que vienen van a haber menos personas para trabajar y esto puede tener un impacto en la economía del estado.
Y esas son las personas que tienen ingresos factibles y que son salarios un poco más acomodados, que pueden tener unos gastos. ¿Qué pasa con el otro extremo de lo que estamos mirando, especialmente en los niveles de pobreza y los trabajadores que consideran y ganan menos de $15 la hora? ¿Qué pasa con esas personas? Sí, en el 2017 miramos que hubo poquito más de 5 millones de personas, que es como 13% de la población en el estado que viven debajo del nivel de pobreza federal. En California la pobreza está concentrada en los niños y también en adultos sin educación universitaria. Y cambiando enfoque a la otra parte de la pregunta, en los ingresos y los trabajos, un tercio de la población gana menos de $15 por año. Y hay otro grupo que ganan bastante menos, que serían como 11 o 12 dólares en sus trabajos. Y muchos de esos trabajos son en áreas de servicios de industria, que incluye cosas como paisajistas, trabajos en tienda y también en la agricultura. Gente que se concentra en esos tipos de trabajo están ganando bastante menos. Gastando bastante menos. Y uno de los factores que muchos informes dicen que afecta esta tasa de pobreza está relacionada con el alto costo de vivienda. A menos de que uno sea la persona que está arrendando esas casas, es parte simplemente de sus ingresos. Por otro lado, el costo de vivienda es una de las razones también de la tasa de California de desempleo es demasiado alta. ¿Cómo se comparan los precios de las casas, accesibilidad de las casas en California con respecto a los Estados Unidos en general? ¿El bajo de construcción de viviendas tiene algo que afecta en general en sus números? Sí, el costo de una casa es una parte muy grande del budget de una familia, y miramos que en California casas cuestan casi 2.5 veces más que en otras áreas en la nación. Por ejemplo, una casa típica en California cuesta más de $500,000, pero en otras áreas de la nación cuestan casi $200,000. La variación allí es bastante. Y miramos también en esta área diferentes costos regionales. En San Francisco las casas valen más de $1 millón, pero en un lugar como Fresno son más como $200,000 al año. Entonces también todos esos costos influyen dependiendo de donde uno esté específicamente localizado. Te quiero agradecer por habernos acompañado, y al regresar vamos un poco más a hablar sobre qué pasa con las finanzas estatales y locales. Esta conversación en un momento y mucho más. Este es el Informe Mari. Estamos hablando con Lourdes Morales de la Oficina de Análisis Legislativo, un poco más sobre qué pasa con el presupuesto, y específicamente ahora hablemos qué pasa específica con las finanzas estatales y locales en California. Las principales fuentes de ingreso de los gobiernos estatales y locales dicen que los impuestos aumentaron desde números que habían del 2016 y 2017, que fue el último CalFax, el informe, que aproximadamente son de $210 billones, lo que equivale casi al 10% de la economía. ¿Puede explicar las fuentes de ingresos claves y de dónde viene el dinero que vamos eventualmente a gastar? Sí, claro. Para el Estado, los ingresos provienen de 3 fuentes principales. El primero es los impuestos en las rentas personales, o eso es sueldos y salarios. Segundo son los impuestos en las ventas, como cuando uno va a la tienda y compra ropa, o va a un restaurante para comer, o compra un automóvil, por ejemplo. Y el tercer fuente de ingresos son los impuestos en las corporaciones. Pero el más grande es en las rentas personales. Eso cuenta a casi 70% de todos los recursos del Estado. Y para los gobiernos locales es primeramente los impuestos en las propiedades. Las casas de una persona. Y específicamente el impuesto sobre la renta personal que estabas hablando superó el impuesto sobre las ventas como la principal fuente de ingreso. ¿Por qué los recibos de impuestos a la renta personal son tan volátiles? Sí,
A través de varias décadas hemos visto que la gente gasta su dinero en diferentes maneras. Hemos visto que gente usa su dinero en mayor parte para servicios. Esas son cosas que no hay taxis. Sí, no tienen impuestos. Es verdad. Y hay una parte correspondiente más pequeña que se puede poner ingresos, y por eso vimos que los ingresos en las ventas están bajando. Y en ese mismo tiempo hemos visto que el Estado está más dependiente en las rentas personales. Y dada esa volatilidad que nos acabas de explicar, para que la audiencia tenga un mejor sentido de lo que pasa, en el 2014 se votó y se aprobó la Proposición 2, que esencialmente decía que algunos ingresos en años económicos positivos, cuando están las vacas gordas, pueda reducir la necesidad de recortes en años económicos que no esté tan bien. ¿Puedes explicar cómo funciona un poco más en detalle y cómo va creciendo la reserva presupuestaria con el tiempo gracias a esa ley? Sí, históricamente el Estado gasta el dinero de los ingresos que ganó en ese año. En tiempos buenos hemos visto que programas crecen bastante, pero por esa razón, cuando hay una recesión, tiene que haber cortes drásticos para reflejar que ya no hay tanto dinero. Lo que hace Proposición 2 es que ahorra dinero en unos años para usar para reservas o para pagar deudas. En años cuando hay una recesión o hay una emergencia, el Estado puede usar esos dólares para pagar por esas cosas. Se tiene que apretar el cinturón, pero no pedir crédito, sino de lo que tiene, pero un poquito menos. Está bien, está correcto. Y lo que hemos visto es que por esta proposición el Estado ha ahorrado 14 mil millones de dólares desde que empezó. Y ahora hablemos un poco específicamente del lado de los gastos. ¿Cuáles son los principales gastos del presupuesto del Estado? Por supuesto, somos un Estado bastante grande, como dijimos al principio, casi más de 40 millones. ¿Cuáles son esos gastos? Sí, el Fondo General del Estado gastó casi 2,000 millones de dólares en el 2018-19, y la mayoría de ese dinero es para la educación, para lo que se llama K-12 educación. Pero el segundo área más grande fue para Medi-Cal, donde es el programa que brinda seguro médico para la gente de bajos ingresos. Pero también el Fondo General da otras cosas para la población, cosas como para el transporte, para componer las calles y los freeways. Todo lo que es infraestructura. Sí, pero estas otras partes de los gastos son mucho más pequeños comparado a lo que el Estado gasta para la educación y para el seguro médico. Y hemos hablado un poco de los gastos, de los ingresos, especialmente a nivel estatal y locales, pero tienen una relación estos gobiernos financiera bastante única. ¿Cómo ha cambiado esa relación a través de los años? Sí, la relación estatal y local ha sido afectada por una combinación de iniciativas de los votantes del Estado y realineamientos. Uno de los hitos más importantes es la Proposición 13, que cambió cuáles son los ingresos en la propiedad y limitó cuántos ingresos pueden ganar las comunidades locales o las ciudades y los condados. Y la segunda parte que hemos visto es que el Estado ha realineado diferentes programas, son programas que históricamente el Estado tiene responsabilidad y se lo ha dado a los condados. Es cuando una persona, por ejemplo, va a su condado a pedir diferentes servicios como In-Home Supportive Services, por ejemplo. Sí, para personas que tienen disabilidades, puedan tener una persona en la casa para garantizar su mejor calidad de vida. Sí. ¿Qué pasa específicamente con los gobiernos locales? Por ejemplo, cuando hablamos de condado, ciudad y otro concepto que son los distritos especiales. ¿Qué funciones hacen cada uno y dónde obtienen el dinero para poder llevar esos programas a cabo? Sí, las ciudades, los condados y los distritos especiales brindan servicios a la gente en su área. Estos son cosas como
servicios de policía, de bomberos, de parques para beneficiar a la gente que vive en esas áreas. Pero también, y la mayoría de la gente los agarra estos servicios de su ciudad, porque la mayoría de la población del estado vive en ciudades. Pero también los condados dan otros servicios generales a toda la gente. Por ejemplo, ellos operan las elecciones, operan las cárceles también. Y estos servicios... Exacto, no son solamente servicios especiales, son cosas que tienen que hacerlo por su trabajo, las cárceles y las elecciones. Sí, todos tienen parte en eso. Y estos servicios están disponibles primeramente por los ingresos a la propiedad. Esa es la fuente más grande para los locales. Entonces también, dependiendo de cuántas personas tengan en esas áreas, es la oportunidad que van a tener para hacer los gastos también. Sí. Muchísimas gracias por darnos esta visión general de lo que tenemos en gastos estatales y locales. Al regresar vamos a hablar sobre la educación y qué pasa en cuanto a los gastos en ese sentido. Gracias por estar con ustedes. El sistema de educación de California es uno de los objetivos más importantes que tiene el presupuesto en general, y para discutir esto está con nosotros Edgar Cabral. Continuemos discutiendo un poco más esta publicación que ustedes tienen de CalFax, de los datos de California, para entender más dónde es que se gasta este dinero y las preocupaciones del Estado, de lo que pasa. Empezamos a hablar un poco de dónde viene el dinero para la educación kinder al grado 12. ¿Cómo se compara históricamente este gasto en la educación? Porque ustedes hacen este informe cada 2 años, entonces tienen una información de antes. Sí, del kinder al grado 12, 2/3 de los fondos provienen del Fondo General del Estado y 1/4 parte vienen de impuestos locales en la propiedad. En la actualidad, los fondos estatales para las escuelas están en su punto más alto, aproximadamente $11,500 por estudiante. Entre los fondos estatales y locales. Cuando uno incluye todas las fuentes de financiamiento, incluido los fondos federales, el nivel de gasto llega a casi $17,000 por estudiante. En comparación con otros estados, California se ubica actualmente en medio, pero ese puesto varía significativamente porque en California el financiamiento escolar es más sensible a las recuperaciones y a las recesiones económicas. Entonces, típicamente cuando llega una recesión económica, el puesto del estado de California comparado a otros estados baja, y cuando la situación mejora, sube comparado a otros estados. Sube comparado. Y hablemos específicamente sobre la financiación estatal, que fue una de las que tú mencionaste. ¿Cuánto se proporciona para cada alumno y cómo funciona eso? Sí, el financiamiento por estudiante principalmente se proporciona por algo que se llama el Fórmula de Financiamiento de Control Local, o LCFF. Es un fórmula que fue creado por el Estado en 2013 para proporcionar fondos a las escuelas de una manera más simple y basada en las características de los estudiantes que atienden las escuelas. Para cada intervalo de grado se proporciona una tasa básica por alumno. Por ejemplo, para los estudiantes de grados de kinder a grado 3 son $8,000 por estudiante. Para los estudiantes de entre grado 9 y 12 son $9,000 por estudiante. Además de esta tasa básica, también las escuelas reciben unos fondos que es en función de la cantidad de estudiantes que son de bajos recursos o la cantidad de estudiantes que están aprendiendo inglés. Este financiamiento adicional varía por todo el estado. Es alrededor de $400 por estudiante en las escuelas que tienen relativamente pocos estudiantes que son de bajos recursos o aprendiendo inglés. Y puede subir hasta como $3,500 en las escuelas donde hay más cantidad de estos estudiantes. Y eso es en cuanto a los ingresos y los gastos de la educación, pero hablemos un poco más de los resultados en cuanto a la educación. En métricas claves de la educación, ¿estamos cumpliendo con los estándares estatales específicamente y también comparados a nivel nacional? ¿Cómo se ve el estado de California en ese sentido? Son menos de mitad de los estudiantes de kinder a grado 12 cumplen con los estándares estatales de lectura y de matemáticas. Y el logro es peor en matemáticas, donde es como 39% de los estudiantes. Que es el fuerte de ustedes, en el EO. Sí.
que cumplen con ese estándar. En lectura es 49%, es un poco más alto. Y estos niveles han subido un poco en los últimos años. Cambiamos nuestro examen, entonces nomás tenemos como 3 años con este examen, pero sí han subido poquito cada año. En general, los estudiantes, comparado a otros estados en California, los estudiantes tienen un puntaje que es un poco más bajo que el promedio nacional, pero la brecha se ha ido reduciendo en las últimas 2 décadas. Entonces, las expectativas todavía están altas, pero por lo menos se ha hecho un progreso en ese sentido. Y donde sí la brecha de logros es más pronunciada para los estudiantes latinos y afroamericanos, cuyo rendimiento en las pruebas es más bajo que sus compañeros blancos y asiáticos. Perfecto. Y específicamente, eso es hablando de la educación inferior, no de la educación superior. Específicamente con las universidades públicas, estudiantes en el estado tienen muchísimas posibilidades. ¿Qué tan popular es ir a una universidad pública? ¿Cuántos estudiantes universitarios estamos hablando? ¿Y cómo se ve ese proceso demográfico? Porque diferentes áreas en California pueden verse diferentemente afectadas. Sí. En total hay casi 4 millones de estudiantes en el sistema de educación superior en California y casi todos atienden escuelas públicas. Los colegios comunitarios son los más grandes, tiene la mayor inscripción en el estado, son 2 millones de estudiantes, 59% de todos los estudiantes y es en 114 campus por todo el estado. El siguiente más grande es el sistema de universidades estatales, o Cal State University o CSU, y tienen a 23 campus por todo el estado, más de 500,000 estudiantes. Y finalmente el sistema de Universidad de California tiene 10 campus y 280,000 estudiantes que representan el 8% de las inscripciones. El desglose demográfico varía según el sistema. Casi todos los estudiantes universitarios en UC son de menos de 25 años. Y el UC tiene una alta proporción de estudiantes asiáticos, casi 40%. En CSU también atienden casi puros estudiantes que son menos de 25 años, pero en los colegios comunitarios una tercera parte de esos estudiantes tienen más de 25 años. Tanto CSU como los colegios comunitarios tienen cuerpos estudiantiles que reflejan generalmente la población del estado. Bueno, y para terminar este segmento, ¿qué nos puede decir sobre la financiación y los costos de esta educación superior, ya que hablamos de los números y cuántos estudiantes hay? Los fondos estatales representan 60% de la financiación básica de UC y el 70% en el CSU. En los colegios comunitarios casi todos los fondos vienen del estado o de impuestos locales. Aproximadamente la mitad de los residentes no pagan nada por su educación, son los que tienen ayuda financiera. Con respecto a costos totales, que incluye vivienda, el estado tiene varios programas para que los estudiantes de bajos recursos reciban más fondos y paguen menos por esos costos que otros estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias por este resumen que nos diste en cuanto a los datos de California, la publicación que se puede obtener también en su sitio de internet para cualquier persona que quiera acceder a esta. A continuación vamos a continuar discutiendo sobre otros aspectos, la pobreza, la vivienda, infraestructura y mucho más en el Informe Mari. Ya regresamos. Estamos hablando ahora con Jackie Parrocio de la Oficina de Análisis Legislativo. Vamos a hablar un poco más porque no solamente la educación es lo que tiene importante en cuanto al presupuesto, pero otros programas. Gracias por estar aquí con nosotros, Jackie. Sí, de nada. Hay otros programas de los que hablamos como la pobreza, la salud, el crimen, recursos naturales y transporte. ¿Qué nos puedes decir acerca de los principales programas de servicios humanos, digamos como el Seguro Social, el CalFresh, que son los cupones, en cuanto a lo que funciona con el presupuesto? Sí. En total, los programas de servicios humanos sirven a millones de personas en California. Cada programa ofrece diferentes beneficios. Por ejemplo, CalFresh es un programa de asistencia alimentaria que ayuda a familias con el costo de comprar alimentos para el hogar. Pueden ir ahí, en lugar de tener dinero, siempre tienen como un cupón o un bono o la tarjeta. La tarjeta es como un debit card. Sí. Y alrededor de 4 millones de personas en California reciben CalFresh.
Pero hay otros programas como el programa de seguridad de ingresos suplementarios o SSISP en inglés. Y este programa paga beneficios a los adultos y a los niños con discapacidades, pero también a personas mayores que no pueden trabajar y tienen ingresos bajos. Y más de millones de personas en California reciben beneficios de SSISP. Y por último, el programa de servicios de asistencia en el hogar, o IHSS en inglés, provee a las personas ciegas o personas que tienen discapacidades o personas mayores servicios de cuidado y personal doméstico para que puedan vivir de modo seguro en sus hogares. Y aproximadamente 500,000 de personas reciben servicios de asistencia con el programa de IHSS en el estado. Y eso es solamente un resumen de muchos de los que hay también. ¿Y qué puedes decirnos lo que esté relacionado con la salud, por ejemplo? Pues en California aproximadamente la mitad de la población del estado tiene seguro de salud privado, principalmente a través de un empleador. Pero también hay como 2 millones de personas que compran cobertura por su cuenta a través del mercado privado. En general, gastos total en salud en el estado son como de unos 400,000 millones de dólares. Y alrededor de la mitad de este gasto son gastos públicos, que son con los programas como Medi-Cal o Medicare. Medicare específicamente es para personas mayores. Las personas mayores. Y específicamente hablando de programas de crimen y el encarcelamiento en California, ¿cuánto estamos hablando en dinero? Que todo tiene que tenerse en cuenta para el presupuesto. Pues del lado de crimen, en los últimos 30 años el crimen en California y al nivel nacional ha disminuido. Y el número de personas en las prisiones estatales, pero también ha disminuido en los últimos 10 años, en parte como resultado de cambios en las políticas estatales. Por ejemplo, en 2011, la responsabilidad de ciertas poblaciones de delitos mayores. Sí, cambió de los condados sí. al sistema estatal, Sí. Entonces tuvo que haber una reestructuración de las cárceles en sí. Ajá. Y personas en prisiones estatales se movieron al cárcel del condado. Perfecto. Entonces eso también ayuda y disminuye los gastos. Sí. ¿Cuál es la imagen que podemos ver en cuanto a California? Cosas como el aire, el agua, los desastres naturales, que desafortunadamente en los últimos años han sido muchos. Pues en los últimos años el estado ha visto algunos de los incendios forestales más grandes desde principios de los 90. Como resultado, el gasto estatal en respuesta a los incendios también ha aumentado significativamente, superando a los 2,000 millones de dólares en el pasado año, además a la asistencia federal. En términos de agua, como mucha gente sabe, la mayoría de precipitación caen en el norte de California y el estado cuenta con un sistema de canales para transportar agua en todo el estado. La calidad de aire en todo el estado varía. La carga de contaminación es particularmente aguda en áreas como el Valle Central o en partes del condado de Los Ángeles. Exacto, y entonces como varía dependiendo de la demografía, el agua va a estar más costosa en ciertos sectores donde la infraestructura de los canales esté peor, la calidad del aire va a enfocarse más dinero en ciertas áreas donde lo necesiten. Perfecto. Y hablando de infraestructura, pero en cuanto al transporte, los votantes aprobaron el impuesto a la gasolina por 12 centavos más cada galón. ¿Qué puede decirnos sobre el transporte y lo de la infraestructura en California? El reciente aumento de impuesto a la gasolina está destinado principalmente a pagar para el mantenimiento de las carreteras, pero también la infraestructura de transporte. Gran parte de la infraestructura del estado necesita reparación o reemplazos. Se considera que 53% de las carreteras estatales están en buen estado y casi toda la infraestructura del tránsito, como autobuses o trenes, son de media edad o pasado de su vida útil. Entonces necesitan reparaciones o cambiarlos también a tecnologías más nuevas, que es lo que muchas veces están tratando de influir. Y en cuanto al transporte y otros proyectos de infraestructura estatal,
Se diferencian principalmente porque vienen de diferentes bonos, ¿verdad? El Fondo General del Estado. ¿Cómo es el servicio de la deuda en ese sentido? Porque es dinero que simplemente no está ahí, hay que también devolverlo. Aproximadamente 2/3 de los fondos estatales para infraestructura se pagan con fondos de bonos. La mayoría de esos bonos se reembolsan con el Fondo General del Estado. Así que el Fondo General se financia principalmente con impuestos de la ganancia personal, impuestos de ventas e impuestos corporativos. Y eso es mucho porque estamos hablando de 2/3 de esos bonos que dependen de eso. Sí, $1,000 millones. Sí. Y actualmente un poco más de 4% del Fondo General paga los reembolsos de bonos de todo tipo. Perfecto, muchísimas gracias Jackie por esta información. Quiero agradecer a todos nuestros invitados que tuvimos hoy, Jackie Barrocio, Lourdes Morales y Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo No Partidista en California, porque cubrimos mucho tema y muy importante porque es todo lo que tiene que ver con el financiamiento en el estado de California. Si quiere seguirnos, puede ir a nuestro sitio de internet, maddeinstitute.com. Este es el Informe Maddie. Gracias por estar con nosotros.